SHG Nutrition, lo mejor en suplementos, presenta Full. Según el último estudio hecho por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, este tipo de intervenciones a nivel global han aumentado un 9%. En Latinoamérica llevan la delantera países como Colombia, Brasil y México. Chile, según este estudio, destaca porque son cada vez más los hombres los que están pidiendo y optando por este tipo de cirugía. En el capítulo de hoy veremos cuáles son los riesgos que puedes correr si tomas una mala decisión, cómo informarte, dónde informarte, qué aspectos considerar, cuál es el contexto de la cirugía plástica en Chile, tanto cosmética como reconstructiva. Bienvenidos a Full. Nos encontramos en Clínica Vespucio para conversar con el cirujano plástico Rafael Pinto. Queremos conversar sobre la contextualización general de la cirugía plástica en Chile, tanto reconstructiva como cosmética. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿A qué edad tomar la decisión? Si los padres deben apoyar a un menor de edad o no. Todo eso lo conversaremos a continuación. Referente a la cirugía reconstructiva en Chile, bueno, hablando en términos generales, existe un adecuado de cobertura, llamando por ejemplo cirugía de quemados, que es uno de los... Hay varios centros importantes aquí en Chile, en los cuales la reconstrucción de extremidad inferior y cobertura es algo que se está llevando a muy alto nivel. Sí, pues llamémosle no una adicción, pero sí está haciendo referente al tema de difusión un poquito más a conocimientos, no algo como en tiempos pasados. No había como que mucha comunicación referente al tema. Ahora cada vez los medios de comunicación llevan a conocimiento de los pacientes, ahora cada vez más edades más tempranas, llevar la modificación de lo que viene siendo estructuras, digamos como cirugías más comunes. De lo que se busca son cirugías de contorno corporal, hablando de la guatita en delantal, lo que son la lipodistrofias, aquellas acumulaciones de grasa en lugares que no son deseados por el paciente, cirugía de la nariz, rinoplastía, bueno, infinidad, desde lo que es facial, tórax, abdomen, piernas, puede haber modificación. Referente a la pregunta, de acuerdo a las edades, lo que nos importa mucho a nosotros es que el paciente ya tenga un desarrollo de madurez. Sí, es decir, hablando por ejemplo de la rinoplastía, nos interesa mucho que el paciente ya haya llegado a su desarrollo, no tanto como una edad, sino funcional. Es decir, que si es un menor de edad, pero ya ha cubierto un desarrollo funcional, es decir, una madurez, entonces el paciente puede desarrollarse una cirugía. Obviamente la inconformidad estética siempre la va a manifestar el paciente, ¿no? Pero definitivamente esto tiene que ser apoyado por los padres. Si ahora sí es una cuestión legal, tiene que haber apoyo de los padres y después viene la parte médica. Si nosotros como médicos evaluamos si el paciente tiene un desarrollo ya apto para ser sometido a una cirugía y es menor de edad, se requiere la confirmación de los padres para que pueda desarrollarse esta cirugía, un consentimiento. Esa fue la entrevista con Rafael Pinto, cirujano plástico, quien nos dio a entender que en Chile hoy hay mucho más información para tomar una buena decisión respecto de una cirugía plástica, ya sea reconstructiva o cosmética. Informarse es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa fue la entrevista con Rafael Pinto. Me encuentro en la Seremi de la región metropolitana y vamos a conversar con la señora Luisa González. Ella es jefa de las profesiones médicas de la región metropolitana, valga la redundancia. Y le vamos a preguntar cuáles son las cosas que debemos informarnos antes de tomar la decisión de operarnos en una clínica estética, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué información debemos exigir? Y si no, ¿dónde acudir y dónde preguntar para tomar una buena decisión para cuidar nuestra salud? Para asegurarse la persona de que una clínica estética está en buenas condiciones
y para hacerse una intervención debe primero consultar si esta clínica se encuentra autorizada por la Seremi de Salud Región Metropolitana. Eso es lo más importante, solicitar, o sea, que le muestren la resolución que autoriza el funcionamiento de esta clínica. El paciente tiene todo el derecho de consultar a la persona que la está atendiendo: esta clínica está autorizada, me puede mostrar la resolución por la cual funciona. Tiene todo el derecho. Para que el paciente vaya con tranquilidad a un establecimiento y vaya con la seguridad, el paciente puede consultar en la página web de la Seremi, porque tenemos el listado y está puesto, o sea, en www.asrm.cl. puede ingresar y ver el listado de los establecimientos autorizados. Eso ya le va a dar una tranquilidad a la persona de que efectivamente se encuentra en el registro de la Seremi y se encuentra autorizada. Las decisiones, yo creo que aquí es importante hacerle ver al usuario que cuando se van a realizar algún tipo de cirugía estética o lo que quieran ellos, en realidad lo primero es saber si este establecimiento está autorizado. Segundo, a lo mejor indagar más sobre el establecimiento, y eso lo pueden hacer también consultando a través de la OIRS, a través de la página OIRS de la Seremi, si realmente este establecimiento ha tenido algún problema, está en alguna situación particular, y eso al paciente le da más seguridad todavía de que está yendo a un lugar, o sea, que es seguro. Soy jefa del subdepartamento de profesiones médicas de la Seremi, Región Metropolitana, y eso significa el recibir solicitudes de autorización de establecimientos de salud públicos y privados, desde hospitales, que son los más complejos, hasta puede ser una sala externa de toma de muestra o puede ser una óptica. Nosotros como subdepartamento mantenemos alrededor de 17.000 establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Esa fue la entrevista con Luisa González, jefa de profesiones médicas de la Seremi de la Región Metropolitana, quien nos dio todas las precauciones y todos los datos que tenemos que tener en consideración a la hora de elegir una clínica estética para someternos a una cirugía. Cuidarse es responsabilidad tuya. Burn that mic one time when I touch floor, not really with it, so I come up with my gods on. They wanna know what the flow is about long, so I blow out, flow can't be about long. Build greatness, now they're telling me they want more. Just getting started, but they're giving me the encore. My road version is equivalent to untaught, so when I do road, better know I'm on my young thug. Watch how you're rolling when in my enclosure. So sad they're unsure how I keep the posture. It's so mad how your vibe just thinks like an odor. Wonder why your shots in it at a low cost. They reminisce like this, block bodies that I'm dropping, know it sound like hits. So what? You talk about the fights I lost, I just wanna talk about the fights I won. I reminisce like this, cause the bodies that I'm dropping, know it sound like hits. SHG Nutrition, lo mejor en suplementos, está presentando Full. La mayor cantidad de las cirugías plásticas son de origen cosmético, sin embargo puede haber un lado B, como la dismorfia, que es una alteración de mi imagen corporal. Para eso vamos a entrevistar a la doctora psiquiatra Jacqueline Córdoba, quien nos va a aclarar un poco de qué se trata esta patología conocida como dismorfia. La dismorfia es un trastorno psiquiátrico. Está clasificado en el DSM-4 como un trastorno dismórfico corporal. Es relativamente frecuente, del 0,5 al 1,2% es la frecuencia a nivel mundial. La consulta por los pacientes es poco frecuente porque no lo toman como una patología psiquiátrica, sino más bien de naturaleza estética. De ahí que la consulta es mayor en los cirujanos plásticos. Es una preocupación excesiva
por un aspecto anormal, ya sea real o imaginario, del aspecto físico, de la apariencia física. Por ejemplo, puede ser la nariz, ¿no es cierto?, en muchas pacientes que les preocupa la forma de la nariz y consultan con los cirujanos plásticos. Se realizan las cirugías y no quedan satisfechos con el resultado de la cirugía. Entonces siguen consultando y siguen haciéndose cirugías plásticas para corregir este defecto, que puede ser moderado, ¿no es cierto?, que puede ser inaparente también, que puede ser no muy notorio, que el resto lo puede ver como algo normal, pero el paciente lo ve como algo muy fatídico. Bueno, las causas, como en toda patología, son genéticas y ambientales. Las ambientales tienen que ver con la educación, padres que le dan mucha importancia a la apariencia física o todo lo contrario, que tienen un desprecio por la apariencia física. También el maltrato, el abuso, las burlas, el bullying también son causas del trastorno dismórfico corporal. Es difícil. El cirujano plástico, al ver que el paciente recurre a cirugías repetitivas, debiera derivar al psiquiatra. Como es una patología poco conocida por los médicos cirujanos y por los médicos generales también, que es donde primero llega el paciente, es difícil poder derivar a estos pacientes a psiquiatría. Y los pacientes no lo toman como una enfermedad psiquiátrica, sino como un problema estético. El cirujano plástico, cuando el paciente ya recurre a una tercera cirugía, debiera derivar a un psiquiatra para ser evaluado y descartar el trastorno dismórfico corporal. Es que la primera puede fallar, hay que tomar en cuenta que una primera cirugía, no vamos a ser perfeccionistas si va a salir perfecta la primera, podría haber un error. Se hace una segunda intervención, pero ya la tercera, cuando el paciente insiste en que debiera haber una tercera cirugía correctiva, por ejemplo de nariz, eso ya es patológico. El tratamiento es psicoterapéutico, se hace psicoterapia cognitivo-conductual, hay que hacer una reestructuración de su percepción corporal, y farmacológico, se utiliza antidepresivos de tipo inhibidores de la serotonina y también dopaminérgicos, porque hay que corregir la alteración de la percepción que tiene el paciente. Se ha visto en estudios de escaneo cerebral que no hay una alteración de la estructura del cerebro, sino de la función, y esto estaría a nivel de neurotransmisores. Al haber una alteración de neurotransmisores, habría una alteración en la percepción visual del paciente de su apariencia real, esto de la musculatura, ¿no?, que quieren tratar de tener más musculatura a los pacientes masculinos. Además, también les importa la calvicie. Yo tuve un paciente que se recurrió a todo tipo de tratamientos para implantarse pelo. Viajó hasta Turquía porque allá está lo top en tratamiento y siempre quedó descontento y todavía está descontento. Y también a nivel de genitales. Para el hombre el tamaño de sus genitales es importante. También es un problema de trastorno dismórfico corporal. La dismorfia tiene un buen pronóstico, se puede sanar, en un 80% se puede recuperar. Con el con el tratamiento psicofarmacológico y la psicoterapia cognitivo-conductual. Esa fue la entrevista con Jacqueline Córdoba, quien nos aclaró un poco qué es lo que es la dismorfia, cuál es su tratamiento, cuándo atajarla a tiempo y que sí tiene un buen pronóstico. Seguimos con el programa. Nos encontramos en la clínica del Dr. Luis Román para conversar de este plan que ha lanzado el Gobierno de Chile llamado Guatita de Delantal, donde 974 personas serán beneficiadas absolutamente gratis con la cirugía en 22 centros clínicos de nuestro país. Para eso vamos a conversar con el doctor Luis Román, cirujano plástico certificado, debo decir. Mira, esto nace por la larga espera de pacientes con este problema y que no da abasto a los servicios públicos. Porque en el servicio público hay muy pocos cirujanos plásticos trabajando y hay mucha demanda. Y además hay otras enfermedades del GES y otras que son más importantes que una guatita en delantal. Aunque yo sé que para las pacientes siempre su problema es el problema más importante. ¿Ya? Entonces se hizo una especie de convenio entre el Servicio de Salud y la Sociedad de Cirugía Plástica para que los cirujanos plásticos certificados puedan hacer este tipo de cirugía y hacer reparaciones como se tienen que hacer. O sea, para mí esto es trabajo del día a día, ¿ya? Como te digo, hay pocos cirujanos plásticos trabajando, pero los que trabajamos en el servicio público tenemos que resolver los problemas de cirugía plástica y reconstructiva de nuestra realidad y de nuestros medios. Siendo las más frecuentes, te diría yo,
las secuelas de los pacientes que bajaron de peso en cirugías bariátricas, sean bypass gástrico o mangas gástricas, que quedan con una redundancia de piel por sobre todo y de grasas ya importante en los brazos, en el abdomen, en la entrepierna y en otras partes del cuerpo. Un colgajo ya de piel ya, que forma un pliegue, en ese pliegue sobre todo en estaciones de verano, donde hay más calor, se junta humedad. Esa humedad persistente puede producir proliferación o sobreinfección de hongos, ¿ya? O por el roce permanente de dos tejidos húmedos puede producir erosiones constantes, ¿ya? Además, el hecho de tener un colgajo doblado cuesta vestirse, cuesta encontrar ropa, molesta, ¿ya? Además, los pacientes que fueron gorditos se va produciendo una distensión de la pared abdominal interna, o sea, de la parte muscular. Al haber menos resistencia, menos continencia, ya por parte de estos músculos del abdomen, el paciente tiende a adoptar posiciones viciosas, ¿ya? Y tiende a hiperlordarse, ¿ya? Se echa para atrás y eso también genera problemas en la columna. O sea, son varios problemas secundarios los que producen estos colgajos. Lo que se hace en el sistema público es que los pacientes son derivados del consultorio, primero, ahí hay un primer filtro. Del consultorio van a los hospitales públicos y en el hospital público un cirujano plástico, en este caso yo, en el caso del hospital, o en el caso del cirujano plástico que entre en convenio de la sociedad, va a evaluar al paciente, ¿ya? Y tiene que cumplir con ciertos criterios, es decir, que tenga un delantal. ¿Y qué significa tener un delantal? Significa que tiene que tener un colgajo de piel y grasa que tape el pubis, que caiga sobre el pubis. Yo te diría que ese es el requisito básico para que esta cirugía caiga dentro de la categoría de reconstructiva y no estética. El cirujano es el que hace la evaluación, ¿ya? El que hace la cirugía y el que hace los controles, pero uno necesita un equipo para poder operar. Necesita al menos de un cirujano más, ¿ya? Como ayudante, en general pueden ser dos incluso, de una arsenalera, de una pabellonera, de un anestesista y de un asistente de anestesia. O sea, estamos hablando de entre 6 a 7 personas dentro del pabellón para poder operar a estos pacientes. Y esa fue la genial entrevista con Luis Román, quien hace un trabajo espectacular en el Hospital Clínico Luis Pino de San Bernardo. Lo felicitamos y esperamos que haya sido de su agrado. Seguimos con el programa. Carla Gamboa de Arica, a través de nuestras redes, nos pregunta ¿cuánto puede durar los efectos de una abdominoplastía? ¿Vale? La verdad, Carla, es que si tú te sometes a una cirugía, a una abdominoplastía o a una cirugía de reducción de abdomen y no cambias tus hábitos de vida, tanto de ejercicio como de alimentación, lo que te dure el beneficio de la cirugía puede ser tan solo meses. Se dice, y está demostrado hoy actualmente, que en todos los tratamientos para perder peso, ya sea cirugía de bypass gástrico, cirugía estética o tratamiento con apoyo farmacológico, si no hay un cambio de hábitos, la reganancia de peso puede ser el doble. Así que la invitación es, sí, te puedes hacer una cirugía, pero junto con eso tienes que cambiar tus hábitos para mantener los beneficios en el tiempo. Gracias, Carla, por tu pregunta. Bueno amigos, ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y que haya aclarado todas sus dudas. Los espero en el siguiente capítulo de Full. SHG Nutrition, lo mejor en suplementos, presentó Full.